Yo creo que el escenario ecologista está en un impasse que está marcado un poco porque por una parte hemos entrado en una fase en la que el capital está tratando ya de manera efectiva de hacer una apuesta verde, que es una fórmula de capitalismo verde que es totalmente impostada, que lo único que hace es buscar un nuevo nicho de regeneración del capital, pero no va a reducir el impacto de la economía en la esfera natural. Y por otro lado, el movimiento ecologista tiene que ser capaz de dar la vuelta, y eso se empezó a hacer de alguna manera con un relevo generacional y también discursivo y organizativo fuerte en torno a los movimientos climáticos juveniles, que han sufrido mucho con el COVID, pero que bueno, que de alguna manera eso tiene que volver a reapuntar hacia nuevas fórmulas, también que sean capaces de darle vuelta a esas nuevas tareas del ecologismo. Y de fondo lo que hay es la necesidad de que pasemos de construir movimiento ecologista a construir un polo mucho más amplio en el que está el ecologismo, en el que está el feminismo, en el que está el sindicalismo, en el que está una esfera amplia que vaya hacia no un movimiento ecologista como tal, sino un polo social, popular, en clave ecosocialista. Bueno, es una pregunta que se ha hecho durante décadas. Creo que la relación entre movimiento ecologista y trabajo es bastante clave y se ha intentado buscar durante mucho tiempo. Y durante mucho tiempo quizá el elemento más importante ahí, por desgracia, ha sido más bien las cuestiones conflictivas. Es decir, al final el mundo del trabajo estaba mucho más orientado a salvaguardar puestos de trabajo y, por lo tanto, en una esfera así muy clásica, digamos, a mantener y hacer crecer la esfera productiva, porque con el crecimiento de la esfera productiva crece la riqueza, crece la masa salarial y digamos que se reparte. Ese es un escenario que en los últimos años particularmente, pero digamos, yo creo que en toda la fase neoliberal se ha venido abajo. Lo que ha venido a demostrar el capital es que está en una fase en la que la explotación del trabajo es cada vez mayor y el reparto cada vez menor, lo cual viene a ser en realidad lo mismo dicho de dos maneras distintas. El trabajo ahora mismo, sin embargo, empieza a tener otro rol. Creo que hay agresiones muy fuertes en lo ecológico, y creo que por otro lado muchos sectores fuertemente contaminantes se han dado cuenta de que, por un lado, esta cuestión climática es una cuestión que ya nos afecta a todos, y ahí ya no hablamos de cosas a 20 o a 30 o a 50 años, sino que hablamos ahora. Y por otro lado, su propia actividad productiva está limitada por eso, y eso quiere decir que empiezan a ser conscientes, y en buena parte pues hay ya sectores sindicales que son los que están tomando la iniciativa de acercarse al movimiento ecologista o de introducir las propuestas ecologistas de una manera muy incipiente. Es decir, que tampoco hay que vender humo con esto. Queda mucho trabajo por hacer también por parte del movimiento ecologista, que en muchos casos ha sido, digamos, muy rígido y no ha sido capaz de comprender las necesidades del mundo del trabajo y las coyunturas con las que tiene que jugar el sindicalismo, pero creo que ahí empieza así a haber una correlación mucho más razonable de cara a la producción de un escenario común, ¿no? Que es uno de los elementos centrales de esa posibilidad de un polo amplio en clave ecosocialista. El informe es en buena parte un impulso común que hemos tenido varias organizaciones, en el que justamente lo que tratábamos de hacer era dar una cierta respuesta colectiva a todo lo que hemos venido planteando, ¿no? Es decir, estas cuestiones de la necesidad del trabajo, de la necesidad de reconfigurar ese trabajo y de que haya elementos de alianza entre la cuestión climática, la cuestión ecológica que hay de fondo, porque el clima es la primera fórmula o la más inmediata, ¿no?, de la crisis, pero hay muchas pequeñas crisis anudadas en esa crisis ecológica, ¿no? Y por muchos sectores de industria dura tienen mucho impacto en todas ellas, es decir, no solo son las emisiones, sino también los elementos contaminantes. Como Macrogranja estamos viendo cómo se contaminan acuíferos, se contamina subsuelo, es decir, hay las crisis de biodiversidad que también tienen que ver con un uso masivo e intensivo del territorio, ambas cosas a la vez. Bueno, todo esto intentamos darle una vuelta y plantear una cuestión, una serie de respuestas
en ese informe, que sobre todo es un elemento de trabajo común. Esa era una de las cuestiones que a nosotras nos parecían fundamentales. Ser capaces de sentarnos un partido, un movimiento ecologista y varios sindicatos y empezar a hacer propuestas. Y ahí el objetivo, como en primera fase del informe, es ser capaces de recopilar esa propuesta y articularla en torno a un escenario y a una serie de propuestas políticas y de transformación del modelo productivo, y más allá de eso darle una cierta estabilidad a ese espacio, de tal manera que podamos seguir construyendo, seguir avanzando. Y eso es en buena parte de lo que estamos más orgullosos. 7 organizaciones con voluntad, además de que este primer informe tenga otras segundas partes, que de hecho ya hay sectores que queremos analizar y que tenemos acordado que vamos a avanzar con ellos, y con voluntad también de ampliar a otros sujetos, seguir que en vez de 7 pues seamos más, que podamos tantear a más sectores del movimiento ecologista, que ya lo hemos hecho y vamos a seguir insistiendo, y más sindicatos, etcétera, ¿no? Esa es la cuestión en la que nosotros creemos que se puede empezar a ir tramando una estructura que, bueno, que organizativamente no tiene por qué ser estable, no tiene por qué darse una forma orgánica, pero que sí permite esos espacios de trabajo común, que son escenarios clave para tanto a corto como a medio como a largo, ¿no? Pero fundamentalmente a corto y a medio plazo, capaces de ir tramando una red organizativa que dé cuerpo a eso que reclamamos como la alternativa real para una sociedad ecosocialista, que es un polo ecosocialista popular en clave amplia, ¿no? en clave de clase, en clave de transformación fuerte de la sociedad. El informe tiene una estructura muy sencilla, en 3 partes. Hay una primera parte que es ese escenario común, es decir, la lectura que hacemos de la situación ecosocial y del mundo del trabajo. Una segunda parte que es un análisis por sectores, que ahí es donde cuantificamos e intentamos recopilar propuestas que se han hecho, que son solventes, que están ya consensuadas, por así decirlo, es decir, que hay un acuerdo claro con comunidad científica, ecologista, etcétera, de que son alternativas viables, que las cuentas están bien hechas, por así decirlo. Y una tercera parte que lo que tratamos de hacer es extraer las conclusiones de cada sector y montar, digamos, un pequeño pack de propuestas duras, propuestas claras de transformación, ¿no? Por ejemplo, pues la cuestión de, por poner así un ejemplo muy claro, la cuestión de reforestación y cuidado forestal. Bueno, pues se estudia, o sea, se analiza en la primera parte de una manera más general, digamos, y luego hay un estudio concreto en la segunda parte por sectores. Uno de los sectores es ese, y ahí se estima primero qué hay que hacer con ciertas industrias forestales, que más que forestales realmente son plantaciones de árboles de rápido crecimiento, con un impacto enorme en biodiversidad por un lado, y luego una peligrosidad de cara a los incendios enormes. Eso es lo que sabemos de los incendios masivos en todo el norte y particularmente en Galicia, pero en otros muchos puntos del estado, ¿no? Y sin embargo la propuesta de cuidado forestal, que implica una inversión pública no muy alta tampoco en este caso, pero sí sistemática, y bueno, pues un cómputo por hectáreas, etcétera, qué volumen de trabajo tiene que generar eso. Eso genera unas decenas de miles de empleos sostenibles a medio plazo, por supuesto, y lógicamente tiene su traslado en esa tercera parte, donde hay una serie de conclusiones pues, políticas fuertes, ¿no? De cara de lo que se refiere a inversión pública, lo que se refiere a estructura del trabajo, ¿no? También nacionalizaciones cuando son sectores necesarios, y también el trabajo articulado en torno a cooperativas y en torno a comunidades locales, que es fundamental, por ejemplo, en este tipo de casos, pero que en el fondo comparten siempre la clave de unidad popular y de poder popular a la hora de estructurar el mundo del trabajo.